¿Hay un santuario en el cielo? ¿Qué pregunta? Este tema es muy importante porque cuando uno se muda quiere tratar de saber a dónde va a vivir. Pero antes de hacerle muchas preguntas al doctor Alberto Dreyer sobre este tema tan interesante y oportuno para nuestra época, quisiéramos saber un poco acerca de su vida y su ministerio. Mucha gente lo conoce, pero tal vez, y sin duda, hay gente que lo escucha por primera vez y querrán saber algo acerca de usted, doctor Dreyer. Gracias, Carlos. Quien me entrevistará hoy es el doctor Carlos Martín, quien por muchos años fue profesor de teología en la Universidad del Sur de los Estados Unidos. En cuanto a mí, trataré de ser breve. Hice la carrera de filosofía de 4 años y la carrera de teología de 4 años en la Universidad Adventista en Argentina. Trabajé como pastor en Uruguay, enseñé en esa misma universidad y después fuimos a la Universidad de Estrasburgo en Francia, donde obtuve mi doctorado en teología. Luego me invitaron a enseñar en la Facultad de Teología de ese centro universitario en Francia. De allí fui a enseñar a Puerto Rico, donde fui director del teológico en la Universidad de las Antillas y posteriormente estuve actuando como pastor, siendo evangelista y escritor de muchos libros y en especial de los temas distintivos de nuestra fe, como el santuario, que ahora vamos a considerar en relación con la naturaleza del templo que está en el cielo, según la Biblia. Muchas gracias por la información. Y pasemos directamente a nuestro tema. Mi primera pregunta se basa en el hecho de que hay mucha gente que cree que va a pasar la eternidad sentado en una nube, tocando el arpa, algo que pareciera ser bastante aburrido. ¿Será que el cielo es una nube y que solo hay cosas materiales aquí en la tierra? Cuando miro el cielo en una noche estrellada, veo muchas luces. Aunque la mayoría son galaxias, por la distancia se resumen en una sola luz, a menos que puedan mirárselas con un gran telescopio. Lo mismo podemos decir de los sistemas planetarios. También se ven los planetas de nuestro sistema solar como si fueran estrellas. Pero hoy sabemos que esos astros no son dioses como creían los antiguos paganos, sino planetas materiales. Y la Biblia confirma el hecho de que el lugar donde Dios está es material. Hay gente que cree que en el cielo todo es espiritual, otros creen que todo es material. ¿Podemos estar seguros de cómo son las cosas que están en el cielo? El cielo no flota en el aire. La Biblia se refiere al cielo como el lugar donde está la residencia divina. Y el apóstol Juan vio en visión la ciudad de Dios y describió hasta las piedras preciosas que la componen. También vio sus calles de oro y sus puertas de perla. Allí está el nuevo Edén y a mí me gustan los ríos y el mar. Me atrae esa descripción porque me permite ver que lo que Dios hizo en el cielo no será aburrido. Leamos algunas descripciones que ponen el énfasis en la materialidad del cielo. Apocalipsis 21, versículos 18 al 21. La muralla de la ciudad de Dios era de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágate, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, etc. Distintas piedras que allí trae a colación
el autor del Apocalipsis. De manera que, según nosotros podemos ver en la Biblia, Dios tiene una ciudad material donde viviremos por toda la eternidad. Y siendo que es tan claro, ¿por qué hay tanta gente confundida con respecto a la naturaleza de las provisiones divinas que Dios ha hecho para nosotros en el cielo? Se debe a que esos paganos que creían que las estrellas del cielo eran dioses, ellos consideraron, me refiero especialmente a la filosofía griega de Platón, que permeó incluso toda nuestra civilización, ellos consideraron que lo material es malo porque es perecedero. Y buscando algo que durase mucho, entonces pensaron que debía ser algo espiritual. Y así fue que vieron el contraste entre lo material y lo espiritual. Pero el pensamiento que Dios reveló a los autores bíblicos fue diferente. Cuando Dios creó este mundo material, todo lo que creó era bueno. Leamos Génesis 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, la luz, la atmósfera, las plantas, la disposición del sol, la luna y los astros para que su lumbre beneficie su creación, los animales acuáticos y las aves, los animales terrestres y el hombre, y vio que era bueno en gran manera, no malo como creyeron los griegos. La muerte entró por la desobediencia, por la corrupción de las facultades espirituales que Dios creó en el ser humano. Y como consecuencia la tierra quedó maldita. Dios dijo, por cuanto comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Si las realidades del cielo son buenas y materiales como fue la tierra en el principio, ¿no existe la posibilidad de que en el cielo pueda volver a aparecer el pecado y la corrupción? Yo creo que ninguno de los redimidos va a querer volver a la terrible pesadilla de haber tenido que pasar por este mundo lleno de violencias, de guerras, de miseria, de enfermedades, de pandemias, de muerte, como nos toca vivir. De manera que creo de que Dios tiene la capacidad de rehacer todas las cosas para aquellos que quieran vivir en ese reino. Es por esa razón que Dios permite hoy que toda esta miseria que vemos diariamente ocurra. Así nadie va a querer volver a hacer lo mismo. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9, que está en la Biblia, se nos dice, Dios hará consumación, la tribulación no se levantará dos veces. Me resuena lo que dice en Salmo 1, versículo 5, que no se levantarán pecadores en la congregación de los justos. Amén. Tenemos que pensar también que en el pensamiento bíblico el mal comenzó en las facultades espirituales del ser humano y no en la materia. Pasó así a la materia. Por eso, la redención debía comenzar primero con nuestras facultades espirituales y después iba a darse la redención material también. En la segunda epístola de los Corintios, capítulo 4, versículo 16, leemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y en Efesios 4:23 dice, acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo viciado por sus deseos engañosos,
Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. De manera que primero viene nuestra regeneración espiritual y después la redención física. Cuando vamos al capítulo 8 de la epístola a los Romanos, nosotros leemos los versículos 19 al 23, que la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración, esa creación material, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de ser ella también liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen, y no solo ellas, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, de esa regeneración espiritual, y suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que los que tienen la primicia del Espíritu esperan la redención de su cuerpo. ¿Significa esto entonces que nadie que no haya sido regenerado espiritualmente será admitido en la tierra renovada? Solo los que permiten al Espíritu de Dios regenerar su alma en conformidad con la ley de Dios podrán entrar en la nueva creación que será eterna. A alguien que se porta mal en un partido de fútbol, por ejemplo, lo expulsan y no lo dejan jugar. Así también serán excluidos del reino de los cielos todos los que no se conviertan de corazón para hacer lo que Dios determinó para su nueva creación. Pero ¿no será que en algún punto de la vida eterna algunos terrícolas se olviden de la pesadilla por la cual tuvieron que vivir y piensen probar otra manera y así corromper lo que Dios había hecho? Todo este mundo quedará en un eterno olvido, según lo que nos dice la palabra de Dios. Si no, no podría haber plena felicidad. Y esa felicidad eterna en la nueva creación habrá quedado asegurada por un único recuerdo que quedará: las marcas de la crucifixión del Hijo de Dios. Leamos la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Qué maravilloso, nuestra mente no termina de entenderlo. Pero, doctor Dreyer, me pregunto si no hay otras verdades de la Biblia que se puedan haber corrompido Por la filosofía griega. Por la filosofía griega, porque los judíos tradujeron el Antiguo Testamento en el siglo III antes de Cristo. Al idioma griego, sí. Claro, y no será posible que entonces se hayan introducido otras distorsiones a la palabra de Dios. Es verdad, pero eso pasó aún antes, cuando Moisés mismo, quien se educó en Egipto, expresó la revelación divina en el lenguaje hebreo antiguo, que contenía muchos términos semejantes a la lengua o idioma de otros pueblos quienes estaban emparentados. Por eso, para entender lo que los autores bíblicos escribieron en su época, tenemos que cuidar
de no ir más allá del pensamiento revelado de Dios, más allá del uso que hicieron de esos términos los autores bíblicos. Eventualmente el Evangelio llegó al mundo griego. ¿Fue fácil para la gente de esa época entenderlo o le costó a los apóstoles explicarles las cosas que ellos no podían entender? Ellos tuvieron que hacer frente a los prejuicios paganos que tenían los griegos. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento que nos muestran esos problemas que tuvieron para tratar de hacer cambiar la manera de pensar de la cultura griega en los que escuchaban su mensaje. Por ejemplo, muchos cristianos que se educaron en el pensamiento griego no podían aceptar que algo bueno como Dios mismo, quien es en su criterio espiritual, en el criterio de estos paganos, que se hiciera algo malo por naturaleza. Y para no dejar dudas sobre la encarnación, el apóstol Juan tuvo que expresarse en forma clara. Dice allí, en 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En materia, en carne, es de Dios. Es claro y es cierto. Por creer que todo en el cielo es espiritual, aún hoy hay gente que cree que Jesús nunca pudo haber resucitado físicamente. Sí, por esa misma razón el apóstol Pablo tuvo un chasco al predicar a los atenienses, a los sabios de esa capital griega antigua. Cuando les presentó a Cristo y la resurrección de los muertos, se burlaron de él. Está la historia en Hechos 17, versículos 30 al 32. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cómo puede ser de que un hombre juzgue al mundo, que haya resucitado, que su carne haya ido al cielo y que se haya transformado en algo malo? Allá en el cielo no hay nada malo en el criterio de los griegos. Es por esa razón que hay mucha gente hoy que no cree que Jesús va a venir por segunda vez físicamente, visiblemente, como la Biblia lo explica. ¿O será aún que su cuerpo, como por algún acto de magia, se transformó de físico en espiritual cuando se fue al cielo y que ya no es más corporal? Bueno, cuando Jesús resucitó, les dijo a los discípulos, tocadme, vean, soy yo mismo. Y vieron las señales en sus manos. Y también nos dice la Biblia que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. No lo prestó para que después dejara de ser humano, sino que Él llevará nuestra humanidad por la eternidad. El apóstol Pablo en Hebreos presenta a Jesús como hombre también en su intercesión sacerdotal. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 9 al 11, se cuenta el momento en que Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Y en relación con su segunda venida, en San Mateo 24, versículos 30 y 31,
se nos dice que verán la señal del Hijo del Hombre. La señal es la nube de gloria que lo traerá y que lo había llevado al cielo. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán. No lo verán con ojos espirituales, como dicen algunos, porque no lo verán con los ojos de la fe, porque se lamentarán. Así que nos dice allí, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entiendo, no hay razón para creer que Jesús dejó su cuerpo humano. Después de todo, primera de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice que el mediador que tenemos es un hombre llamado Jesucristo. Correcto. Pero que al mismo tiempo está ocupado en preparar las mansiones que prometió. Correcto, notemos el énfasis que Jesús puso al darles esa promesa. Si fuera de otra manera, les dijo, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si las realidades celestiales no fuesen mansiones reales, como pensaban los griegos, entonces Jesús lo hubiera dicho. Pero él afirmó que sus discípulos iban a vivir en esa ciudad celestial. Y hasta les dijo más, que iban a beber la copa de su sacrificio y el pan nuevamente con él en el reino de los cielos, en un gran banquete en donde él mismo serviría a todos los redimidos. Escucho entre evangélicos, pero también aún en nuestra iglesia, que no hay un santuario material en el cielo. Porque cuando la Biblia habla de un santuario, se refiere simplemente a un símbolo de la presencia de Dios. Si hay alguien que no cree en la existencia material del templo celestial, es porque su mente está infectada por una pandemia de células paganas griegas, ya que nuestra civilización heredó ese pensamiento platónico de ese autor griego Platón. Pero Dios le reveló a Moisés su templo en el cielo para que él hiciera otro semejante en la tierra, tomando como modelo el templo celestial. Dios no le reveló un símbolo de otro símbolo, una figura de otra figura, ni una sombra de otra sombra, sino un símbolo o representación de un templo real y material en el cielo. El templo terrenal pasó así a ser un símbolo de una realidad material celestial. Dios le dijo a Moisés que hiciese un templo terrenal conforme al templo celestial que le reveló en el monte. Le dijo literalmente, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40, Hebreos 8:5. Y Pablo afirma que Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del verdadero, sino en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. A Juan el Señor le mostró también ese templo del cielo donde Jesús ministra en nuestro favor. Escribió, después otro ángel salió del templo que está en el cielo, Apocalipsis 14:17. Después miré y vi que se abrió el templo en el cielo, el tabernáculo del testimonio, Apocalipsis 14:17 y capítulo 15, versículo 5. Yo prefiero creerles a los apóstoles y a los profetas a quienes Dios llevó para que ellos mismos vieran ese templo en el cielo, antes que a las especulaciones huecas, vacías, de aquellos que se ponen a divagar en sus razonamientos sobre lo que puede ser y no puede ser. Pero, ¿cómo podemos saber cómo es ese templo?
¿usted realmente cree, doctor Dreyer, que hay 2 cuartos amueblados en ese templo celestial, según el modelo que Moisés vio en el monte? Me resulta sorprendente y hasta difícil de entender que haya algunos que digan que hay un templo en el cielo, pero que no tiene 2 apartamentos ni muebles y que por lo tanto no sabemos cómo es. ¿Cómo podemos imaginarnos al arquitecto más grandioso del universo, quien creó tantas cosas hermosas y variadas en esta creación terrenal, con un tan mal gusto de hacer un templo vacío en el cielo? De hecho, el apóstol Juan vio a Jesús en el templo que está en el cielo, lo vio entre los candelabros, vio el altar del santuario celestial también, y hasta el arca del pacto. Y es interesante ver cómo se enredan muchos al leer la Biblia sin poder desprenderse de lo que su cultura moderna les enseña. Ese enredo se ve no solo en la consideración de la naturaleza del templo celestial, sino también en el orden social que Dios diseñó para la felicidad humana. Pero yo creo en la Biblia, y para entender el mensaje divino debo limpiar mi mente de toda cultura que atenta contra su enseñanza. En otras palabras, tenemos que decidir si vamos a confiar en las especulaciones vacías de los griegos o en las filosofías modernas que imperan en el mundo, o confiar en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, pero ya hemos evolucionado lo suficiente como para entender las realidades espirituales de una manera más correcta. ¿Para qué lado evolucionamos a veces? Ese es otro problema que oscurece la comprensión del mensaje del Evangelio del Santuario. Se trata de la creencia en que por haber evolucionado nuestra civilización en las ciencias, todo lo que creía el mundo antiguo es anticuado y no puede creerse más. Jesús advirtió que en lo moral y espiritual el mundo evolucionaría hacia el mal, hasta corromperse por completo, como en los días de Noé, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento, la mente, está corrompido en su misma base, en nuestra civilización. Y por supuesto su naturaleza espiritual se ha degradado. Con respecto a la filosofía pagana griega que aún infecta nuestra civilización, esa filosofía ya afectaba a muchos judíos en el primer siglo, especialmente a los judíos que vivían en la antigua ciudad griega de Alejandría, quienes solían alegorizar las verdades bíblicas. Pero en lo que respecta a la naturaleza de las cosas celestiales, los judíos de Palestina conservaban el pensamiento revelado de la Biblia. Conocí personalmente el caso de un profesor colega que defendió su tesis doctoral antes que yo defendiese la mía. Y él quería negar que existiese un templo en el cielo y decía que no creía en lo que su iglesia creía. Y uno de los profesores le dijo, nosotros como hombres modernos podremos tener problemas para creer lo que creían los autores bíblicos, pero en los días de Cristo ellos creían que había un templo real en el cielo. ¿Cuánto nos cuesta a veces aceptar lo que Dios dice porque estamos afectados por el pensamiento que nos rodea en nuestro medio? Pero, doctor Dreyer, tenemos que admitir que hay una diferencia entre el antiguo templo, el santuario terrenal y el santuario celestial. La cruz, aún donde murió Jesús, es diferente al
a lo que Jesús está haciendo por nosotros en el cielo. Por eso hay muchos que prefieren hablar de una correspondencia funcional y no de una geografía del templo celestial. Bueno, ese es otro problema de la lógica moderna, heredera de otro filósofo griego llamado Aristóteles. El silogismo que la lógica moderna heredó de Aristóteles requiere que, para ser consistentes, si hay un contraste entre el templo terrenal, como en la cruz y el altar, entonces nada se corresponde con el templo celestial. Y eso era lo que mi amigo quería demostrar en su tesis, sin poder realmente probarlo. Si algo es equivalente, entonces no debe haber nada diferente según esa logística. Y al captar tanto contrastes como correspondencias, otros terminan diciendo, pero la tipología no es seria, nosotros no podemos aceptar todo lo que dice la Biblia. Pero debemos tener en cuenta que Dios explicó cómo funciona el pasado con ese presente, la correspondencia del templo terrenal con el celestial. Entonces, hay diferencias y hay correspondencias. ¿Cómo podemos saber cuando hay correspondencias y cuando hay contrastes entre la representación terrenal y la realidad celestial? El apóstol Pablo explicó que Dios anticipó los cambios que habría, porque el templo celestial es mucho más grande de lo que Moisés podía representar en la tierra. De manera que en algunos aspectos habría algún cambio y todo eso Dios lo representó, lo anticipó en profecía. Dice Elena de White, el incomparable esplendor del tabernáculo terrenal reflejaba a la visión humana las glorias de ese templo celestial en donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros delante del trono de Dios. El lugar de la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran para Él y 10,000 veces 10,000 están delante de Él, Daniel 7:10. Ese templo lleno de la gloria del trono eterno donde los serafines, sus brillantes guardianes, velan sus rostros en adoración, no podía encontrar en la estructura más magnífica jamás levantada por manos humanas, sino un pálido reflejo de su extensión y gloria. Pero el hecho de que el templo celestial sea más grande, más extraordinario, más perfecto, no significa que no habría correspondencia en la miniatura terrenal con 2 apartamentos amueblados, conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el monte para construir su templo terrenal. Nosotros vamos al templo de Salomón, por ejemplo, y en lugar de un candelabro encontramos 10 candelabros. Y también vamos al Apocalipsis y encontramos que hay 10 candelabros, 7 en la primera visión, 1 en la segunda visión y después, más adelante en el capítulo 11, 2 candelabros más. Capaz hay más todavía, pero el contorno se mantiene de esa iluminación celestial. Insisto en la pregunta. ¿Cuál es la clave para saber cuándo hay correspondencia y cuándo hay contraste entre el santuario terrenal y el santuario celestial? Todo cambio fundamental entre el templo terrenal y el celestial, como dije hace unos momentos, funciona yendo del pasado hacia el futuro. Y todo cambio fue anticipado en profecía. De manera que no es que cada uno va a empezar a decir las cosas como se le ocurren o ver acá, no, para mí acá hay diferencia o por allá
no, esto es igual. No, la Biblia es bien clara con respecto a esto. Por ejemplo, a los judíos que pretendían que el futuro sacerdote del templo celestial debía provenir de la casta real de David, que no pertenecía a la casta sacerdotal de Leví, el apóstol les hizo ver que David ya había anticipado un cambio en el Salmo 110, versículos 1 y 4. El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y a diferencia de los sacerdotes terrenales, el Mesías sería también rey. Y por eso oficiaría sentado a la diestra del trono de Dios, según la profecía del Salmo 110 y otra profecía que no podemos ver ahora de Zacarías, el capítulo 6. El Mesías venidero iba a ser sacerdote según un orden distinto al de Leví, porque como Melquisedec iba a ser tanto rey como sacerdote. Y mientras que los sacerdotes terrenales no oficiaban sentados, un hijo de David oficiaría sentado a la diestra de Dios en el lugar santo del templo celestial, porque sería rey además de ser sacerdote. A los judíos que sabían que en el templo terrenal Dios no aceptaba sacrificios humanos, Pablo les hizo ver que Dios había anticipado por medio de David que Dios iba a prepararle un cuerpo a un hijo suyo para que lo ofreciese en lugar de los sacrificios de animales. Eso está en Salmos 46. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice, más me preparaste cuerpo. Entonces dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y eso lo muestra Hebreos 10, versículos 5 al 7. Los babilonios purificaban el templo de su dios Bel, refregando el cadáver de un macho cabrío, pero Dios requirió que se llevase a su templo la evidencia del sacrificio con un receptáculo de sangre. ¿Y qué evidencia iba Jesús a presentar en el templo del cielo de haber ofrecido su vida en favor del pecador? Las marcas que le dejaron en sus manos y en su costado traspasado los que lo crucificaron. Pero ¿dónde está la profecía que dijese que a diferencia del templo terrenal, el templo celestial no tendría cuartos amueblados? En ningún lugar. Al contrario, Dios dice, la Biblia dice, que Dios le mostró en el monte a Moisés un modelo de ese templo celestial para que construyese otro equivalente en la tierra. Moisés hizo el santuario terrenal según el modelo que se le mostró. Pablo enseña que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, nos dice el espíritu de profecía, y Juan testifica que lo vio en el cielo. En otras palabras, para creer en la existencia de un templo en el cielo, tenemos que ajustar nuestra lógica a la lógica que Dios usó en la Biblia. Lamentablemente, algunos se ponen a especular hoy, como los griegos, sobre lo que creen que es necesario o no necesario que haya en el cielo. Si comenzamos por ahí, terminaremos con el mismo escepticismo pagano sobre la realidad material de las realidades celestiales. Porque ¿cómo podemos determinar desde acá lo que es necesario o no es necesario allá? ¿Y qué es lo que Dios quiere revelar a las inteligencias celestiales y qué no, aún en su contexto espacial? Dios no dio a nadie en la tierra la tarea de decir lo que sirve y no sirve en el cielo. En este contexto, es sorprendente que haya quienes argumenten que Dios no puede estar encerrado, ni su Hijo, por 1800 años en un cuarto del templo celestial. Parecieran creer que para ser omnipresente Dios necesita vivir al aire libre. Pero los antiguos no tenían esa miopía moderna. Ellos sabían que Dios moraba en el interior del templo y sin embargo decían que Dios escuchaba y veía lo que se hacía afuera.
Es más, al negar la espacialidad del templo celestial sin argumento bíblico aceptable, sino simplemente como algo impensable, por creer que en el cielo no se necesita nada de lo que necesitamos acá, algunos concluyen que el santuario celestial no tiene ni velos, ni puertas, ni paredes, y esto a pesar de que el apóstol Pablo en Hebreos y Juan en el Apocalipsis hablaron de sus velos y puertas. Juan vio también candelabros en el templo celestial y a Jesús oficiando entre ellos. También vio el altar del incienso y el arca del pacto cuando la puerta al lugar santísimo se abre al final en conexión con la séptima trompeta. ¿No es mejor poner el énfasis de nuestra predicación en la función sacerdotal de Cristo más que en la espacialidad del santuario celestial? Eso es lo que están diciendo muchos hoy. En la experiencia que he tenido al tratar estos temas con otras personas, los que comienzan diciendo que defienden la funcionalidad del ministerio de Cristo en el cielo, negando el contexto espacial, tarde o temprano terminarán negando también toda conexión entre el santuario terrenal y esa funcionalidad celestial. Y si no ellos, los que los sigan en una segunda generación, van a terminar haciéndolo y cayendo en el escepticismo griego. También algunos cuando van al Apocalipsis se toman la libertad de pasar por alto las descripciones espaciales que se revelaron a Juan para hacerle decir lo que ellos quieren, no lo que Dios realmente reveló. Leamos lo que escribió el Espíritu de Profecía, una autora que está completamente libre de esas especulaciones filosóficas, paganas y modernas sobre la realidad del santuario celestial. Siendo que el ministerio de Cristo se dividiría en dos grandes partes, ocuparía cada una un período y tendría un sitio distinto en el santuario celestial. Así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se le dedicaba una sección del tabernáculo. Otra declaración. También se me mostró en la tierra un santuario con dos departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado, miré el interior del lugar santísimo, y vi que los objetos eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. Leí de un autor que niega que se puede saber cómo es el santuario celestial y que lo único que interesa saber es que Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Está de acuerdo con esta solución mística? Bueno, yo tengo tendencias místicas también. Y por supuesto, lo que más querré ver es a mi Salvador. Me tiraré a sus pies, le besaré sus pies, porque gracias a Él podré vivir eternamente. Pero yo querré ver allí no solamente a Jesús, sino todo lo que hizo Jesús en el cielo. ¿Y por qué íbamos a ser privados de esa extraordinaria promesa? Usted dice que la filosofía griega contrasta lo que se puede hacer acá en la tierra, que es material, con lo que se puede tocar en el cielo, porque eso es espiritual. Pero ¿acaso eso no es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos? Permítanme leerle Hebreos capítulo 12, versículos 18, 22 al 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a la oscuridad, a la tempestad, sino que os habéis
acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva, a Dios, el juez de todos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Será que Pablo se dejó influenciar por la filosofía griega? Porque él dice que el monte Sinaí se podía tocar, pero en el cielo, donde está el santuario, no se puede tocar. No se puede tocar. Los que así razonan se olvidan del capítulo anterior, el capítulo 11, el capítulo de la fe. Y para presumir que Pablo está influenciado aquí por el pensamiento griego, olvidan que en ese capítulo, el versículo 1 dice, el capítulo 11 de Hebreos, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Voy a parafrasear, la convicción de las cosas que no se tocan. No porque sean intocables, sino porque ahora no las podemos tocar, pero las vamos a tocar mañana, es lo que promete el Señor. En otras palabras, el monte o santuario celestial no se puede tocar, no porque sea intangible, sino porque hoy no lo podemos tocar. Pero cuando el Señor nos lleve a su gloria, lo tocaremos y lo veremos con nuestros propios ojos. Es por la fe que hoy tocamos esas realidades celestiales. Los cristianos de todas las épocas, según el apóstol Pablo, debían acercarse por fe espiritualmente a esas realidades celestiales hasta el día en que el Señor viniese a buscarlos y llevarlos a su gloria. Hoy son invisibles, pero mañana veremos la creación celestial con nuestros propios ojos naturales. Hoy tenemos el privilegio de ver por la fe la obra que está yendo hacia adelante en el santuario celestial. Miramos por fe en el lugar santísimo y vemos la obra de Cristo en el santuario celestial. Por tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santuario, ¿ven? Por la fe, por supuesto, por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino de su carne que nos abrió a través del velo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe. Hebreos 10, versículos 13 al 22. Otro pasaje. Tenemos esta esperanza como un ancla del alma, firme y segura. Entra al santuario interior más allá del velo donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor. Él entra primero, después vamos nosotros. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, Jesús entró en el santuario celestial como nuestro precursor, lo que significa que nosotros lo seguiremos después, entrando en ese santuario primero en forma espiritual y luego en forma real, cuando podremos ir en persona cuando el Señor venga a buscarnos. Y aunque no podemos ver hoy con nuestros ojos naturales ni tocar con nuestras manos el templo celestial, podemos gustar de antemano por la fe esas realidades futuras, de tal manera que nada nos impida creer en las promesas divinas. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 6, versículos 4 y 5, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y no abandonaron esa experiencia viviente con Dios, vivirán eternamente con Dios en ese reino. Gustar los poderes del siglo venidero. ¿Cómo? Por la fe. Esto significa soñar con esas realidades que ya son virtualmente nuestras y nos aferramos a las promesas divinas. Escribió Elena de White, el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada.
Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplan. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice el apóstol Pablo, son las que Dios ha prometido para los que creen en Él. Prestemos atención a esta otra declaración inspirada. Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios. Donde esté el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. Y ahora quiero preguntarte, querido amigo o amiga que me escuchas, ¿te gusta soñar con realidades? No me refiero a castillos en el aire, ni a espíritus que tocan el arpa en una nube, sino a realidades celestiales que Dios mismo nos reveló en su palabra. Hoy no puedo ver a un ángel, debo aprender a vivir por fe, no por vista, pero espero con ansias el día en que veré millones de ángeles frente al trono de Dios en ese templo que está en el cielo. Los griegos no sabían nada de esto. Lo único que nos trajeron fueron especulaciones vacías porque no tuvieron la revelación divina. Pero a nosotros, quienes creemos en la palabra de Dios, se nos permite soñar con las realidades celestiales. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, exhorta el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, para hallar gracia y oportuno socorro, Hebreos 4:16. Acerquémonos, vuelve a decirnos hacia el final, a ese monte celestial que hoy no podemos tocar, pero que pronto veremos con nuestros propios ojos y tocaremos con nuestras manos. ¡Qué compasión divina llena el cielo! Allí veremos a Jesús, a sus ángeles y a las huestes espirituales que hoy no se nos permite ver, a no ser por la fe. ¿Quieres soñar con ese templo celestial y gustar de antemano los poderes del mundo venidero? Te invito a que inclines tu rostro para que ores conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, estamos aquí en la tierra, en ese mundo material, pero queremos ser trasladados prontos a ese otro mundo que está en el cielo y que también se puede tocar y se puede ver. Y queremos, Señor, que tú regeneres nuestro espíritu, nuestras facultades espirituales, para capacitarnos para recibir ese cuerpo glorioso y eterno que nos darás, y para que podamos vivir en esa ciudad celestial y contemplar las maravillas del nuevo Edén. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.